La semana pasada nosotros vimos los versículos del 7 al 11 del capítulo 5 y básicamente la idea de esos 5 versos era que Santiago mandaba, literalmente les exhortaba a los hermanos a tener paciencia en medio de la dificultad y la aflicción. Ese era el mensaje principal de la semana pasada. A lo largo de su carta, Santiago ha hablado varias veces de las dificultades y las aflicciones en la vida cristiana. Y yo creo que tiene mucho sentido en una carta que es eminentemente práctica, que tenga mucha referencia a las pruebas y a las aflicciones. Porque si hay algo que es común a nosotros, a todos los seres humanos, grandes, pequeños, ricos, pobres, blancos, negros, rubios, bonitos y feos, es que nosotros estamos expuestos a problemas y dificultades y aflicciones de diferente índole, a veces en el ámbito económico, a veces en el ámbito familiar, a veces en el ámbito matrimonial, a veces en el ámbito laboral, a veces en nuestra salud, a veces problemas dentro de la iglesia, problemas en el país en el que vivimos. Hay problemas de todo tipo, en todo momento, y el que no esté pasando por uno, pues espere lo que por ahí viene, uno o varios vienen, porque si hay algo que es una realidad en nuestras vidas, son los problemas y las aflicciones y las dificultades. Santiago entonces comenzó su carta con una referencia a las pruebas, a los problemas, a las dificultades, y termina también su carta con una referencia a este tipo de cosas. Y eso fue lo que vimos la semana pasada. Ante esas circunstancias difíciles que todos enfrentamos, Santiago les dice a los hermanos: paciencia, hermanos, paciencia, porque el Señor viene. El Señor juzgará a aquellos que le han hecho daño. El Señor también traerá regocijo a sus almas en la medida que sus sufrimientos se terminen y se acaben. Nos sentiremos regocijados, nos sentiremos refrescados por el Señor. O sea que el estímulo de Santiago al final de su carta no es oren para que el problema se vaya, sino desarrollen la paciencia, una virtud cristiana muy referida en la Biblia para nosotros poder enfrentar las dificultades que nos vienen. Entonces, habiendo terminado eso, él comienza con el versículo 12, lo que muchos han llamado la conclusión de su carta. Es como una contradicción, el inicio de la conclusión. Bueno, pues este es el inicio de la conclusión de la carta de Santiago, el versículo 12, que hace referencia a algo, como vamos a ver, que tiene mucha implicación para nosotros. Lo leemos, versículo 12: y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, antes bien sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigáis bajo juicio. Es un solo versículo que vamos a ver, precisamente porque esta última parte se trata de instrucciones rápidas, cortas, sobre ciertas verdades que algunas de ellas son un resumen de lo que él ya ha presentado. Y Santiago ha hablado mucho de la lengua, de la manera de hablar, del contenido de lo que decimos. Ahorita vamos a hacer referencia a una serie de versos que Santiago usa a lo largo de su carta, pero en este caso en particular, si yo le puedo resumir en una palabra lo que este versículo implica, es veracidad. Lo que Santiago está pidiendo de nosotros es veracidad en nuestra manera de hablar y en nuestra manera de caminar en la vida. Debemos ser individuos veraces, y si hay algo de lo cual nuestra sociedad y nuestra generación carece, es de veracidad. Vivimos en un mundo plagado de mentiras. Nadie cree en nadie. Nadie literalmente cree en nadie. Los ciudadanos no creen en los políticos. Los políticos no se creen a sí mismos. Las ovejas no creen en los pastores. Hay pastores que no creen en sus ovejas tampoco. Los hombres no creen en las mujeres y los esposos a veces dudan de sus esposas y viceversa. A veces los padres no inspiran confianza en sus hijos. Ni los hijos tampoco se ganan la confianza de los padres. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de mentiras y falsedades y engaños para salirnos con la nuestra, para salvar nuestro pellejo, para quedar bien, para salvar nuestra reputación, nuestra imagen, lo que el otro piense. Queremos quedar parados donde quiera que estamos y a veces estamos dispuestos a mentir para que eso sea posible. Vivimos en un mundo de mentiras donde hay mucha desconfianza, donde hay mucha sospecha de todo el mundo. La gente dice una cosa y no la cumple, tan sencillo como eso.
Aquí no estamos tratando de inventar el agua tibia o de decirle una gran teología. Aquí lo que estamos hablando es de que sencillamente la gente, el ser humano, nosotros con frecuencia no cumplimos la palabra que damos. Y a veces no cumplimos esa palabra en cualquier ámbito, como les acabo de describir. En el ámbito de mi profesión, en mi trabajo, no cumplo lo que digo, ya sea yo jefe o sea subalterno. A veces no cumplo mi palabra hacia un hijo, hacia una esposa. El pastor no cumple su palabra con sus ovejas y así sucesivamente. El empresario no cumple su palabra con sus clientes, ni cumple su palabra con el gobierno, ni viceversa. Esto es un mundo de mentiras. Por eso entonces el mundo se ha hecho tremendamente complejo de vivir. Extremadamente complejo de vivir. Ayer estaba en una reunión familiar y hablábamos de eso. Y hablábamos de construir en nuestro país, construir una edificación. Y decíamos, bueno, que la construcción, el problema de la construcción es la gente, decíamos. Porque la gente no cumple. Entonces como que nos quedamos pensando y al final dijimos, el problema del mundo es la gente. El problema de todo es la gente. El engaño, la falsedad, la falta de integridad de la gente, ese es el problema. Que la gente te dice una cosa y no la cumple, y al final tú cuentas con eso, te comprometes con eso y al final no te cumplen lo que te dijeron. Hay una falta de veracidad epidémica en nuestra generación. Y en este versículo hay tres cosas que yo quisiera que revisáramos. En primer lugar, la importancia de ser veraces. ¿Qué tan importante es esto para Dios? Y aunque el versículo no nos da mucha carne para nosotros comer en ese sentido, yo me voy a auxiliar de otros versos de la palabra que apoyan este principio, la importancia de ser veraces. Número 2, el mandato. Hay un mandato a ser veraces aquí. Y número 3, la motivación a ser veraces. Pero la palabra clave aquí es veracidad. Comenzando con la importancia de ser veraces. Fíjense cómo comienza Santiago su exhortación o su mandato. Y sobre todo, hermanos míos, y sobre todo, es una frase que ha dado mucha agua de beber, mucha discusión en diversos comentaristas de la Biblia. ¿Qué quiere Santiago decir con sobre todo? Porque sobre todo en castellano significa sobre todo, ¿verdad? Sobre todo, lo más importante que yo les tengo que comunicar, lo más importante que tengo que decirles es esto. Pero realmente creo que los mejores comentarios revisados y la palabra en el original, aunque puede ser traducida como sobre todo, dudamos que esto sea el mandato más importante que Santiago tenga que decir. No pensamos que el sobre todo aquí signifique sobre todo. Significa muy importante, significa que es algo clave, significa que es un resumen de muchas cosas que él ha dicho, pero no puede ser sobre todo porque hay otros mandatos tremendamente importantes también, como no ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Eso es tremendamente importante. Como no hacerle caso a la tentación que nos viene cuando somos tentados de nuestra propia concupiscencia. Como ser leales a la ley del amor, de amar al otro como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Todo eso está en el libro de Santiago. O sea que muchas de esas cosas no podemos como comparar y decir, este es más importante que este. No pensamos que este sea el mandato más importante de la carta. Lo que pensamos es que, aunque es importante lo que Santiago quiere decir aquí, miren, en resumen, y ahora comienza a dar una serie de instrucciones. Comienza con una instrucción en nuestra forma de hablar, en nuestra veracidad. Y comienza a dar una serie de instrucciones. Pero ciertamente, una de las razones por las que lo que hablamos y la forma como lo hablamos es importante es porque es una manifestación de nuestro corazón. Santiago apoya a Jesús cuando Jesús dice que de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre no es contaminado con lo que come, sino que es contaminado con lo que sale del hombre. El pecado, la falsedad, la mentira y todas las impurezas que contaminan al hombre salen ¿de dónde? De adentro del hombre. ¿Vía qué? Vía la boca. Vía lo que decimos, vía lo que hablamos, vía lo que comunicamos. Y de ahí entonces que este es un mandato vital por nosotros entender que es un indicador de mi salud espiritual o de mi estado espiritual. El grado de veracidad con el que yo vivo es un indicador del estado espiritual de mi alma. Y de ahí entonces la importancia de ser veraces. El tema de la lengua, haciendo un poco más de énfasis en este punto, el tema de la lengua ha sido recurrente en el libro de Santiago. Miren lo que dice 1.26, Santiago 1.26. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión del tal es vana.
En otras palabras, chequea cómo tú hablas, porque si tú no eres capaz de refrenar tu lengua, posiblemente tú ni siquiera seas cristiano. Eso es lo que está diciendo Santiago en 1:26. Si uno no refrena su lengua, la religión del tal es vana. Posiblemente dice, si tú no eres capaz de refrenar tu lengua, tú posiblemente ni siquiera eres cristiano. 2:12 dice, así hablad y así proceded como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Hay una manera de hablar que debe caracterizar a aquellos que vamos a ser juzgados por la ley de la libertad, por la ley de Cristo. Hay una manera de hablar que se espera de nosotros. En 3, que es el texto más largo de la lengua de Santiago, en el capítulo 3 del 1 al 12, la idea de Santiago es cuida lo que tú dices. Cuida la forma como lo dices. No solamente lo que dices, el contenido de lo que dices, sino la forma como lo dices. ¿Por qué? Porque la forma como tú hablas, como yo hablo, hiere, destruye. Y él usa algunas metáforas y dice que la lengua es como un fuego que se enciende en un bosque y quema un gran bosque. Una pequeña chispa quema un gran bosque. Así muchas veces una expresión mal dicha, una expresión insensible, desamorosa, una expresión hiriente, es como una chispa que yo la lanzo en un gran bosque seco y se esparce rápidamente. Así es una palabra mal dicha. Cuida tus palabras porque es algo peligroso. La lengua hiere, daña, destruye reputaciones, destruye autoestima, destruye valor en la gente. Cuida tus palabras. En 4:11 él agrega, hermanos, no habléis mal los unos de los otros. Y en 5:9, hace apenas una semana vimos eso. No os quejéis los unos contra otros para que no seáis juzgados. Fíjense cómo en una carta de apenas 5 capítulos hay tanta referencia a la manera de hablar. Y esto no es casual. Lo que pasa es que Santiago, como yo he dicho en varias ocasiones, está muy interesado en la manera práctica como nosotros vivimos nuestro cristianismo. Y la forma de hablar es una muy buena manifestación de la realidad de nuestro cristianismo y de nuestra relación con Dios, de nuestra fe. Por eso es que hay tanta referencia a la manera de hablar. Al igual que Jesús, como dije hace un momento, Santiago entiende lo mismo. La boca, las palabras, la lengua, pónganle como ustedes quieran, es una manifestación de nuestro estado espiritual. John MacArthur, en su comentario acerca de esto, dice lo siguiente: como hablan las personas es la prueba más manifiesta de su verdadero estado espiritual. Las personas pecan más con su lengua que de ninguna otra forma. Uno no puede hacer cualquier cosa, pero puede decir cualquier cosa. O sea, hay cosas que tú no puedes hacer, pero la lengua te permite decir lo que tú quieres y de quien tú quieras. No es de extrañarse que Jesús dijera, de la abundancia del corazón habla la boca. En otras palabras, el corazón es un almacén y las palabras muestran lo que hay en ese almacén. Y yo creo que eso es una gran verdad. Y no solamente le muestran a los demás lo que hay en ese gran almacén, sino que me muestran a mí lo que hay en el almacén de mi corazón. A veces nosotros hablamos de manera ligera, sin pensar mucho lo que decimos, y lamentablemente no volvemos a revisar lo que dijimos ni la manera como lo dijimos, pero si lo analizáramos, nos conociéramos un poco mejor. Si lo analizáramos, tuviéramos un poco más de arrepentimiento y cambiáramos algunas formas y algún contenido de lo que nosotros decimos. Hace un tiempo yo tuve que predicar sobre Santiago 3 y yo decía, como introducción a ese mensaje, que nosotros pudiéramos escribir varios tomos al año de todo lo que decimos. Si alguien se pone a recoger todo lo que dice en un año, puede escribir varios tomos de palabras, de cosas dichas. Y yo me preguntaba, si tú recoges el último año, ponte a pensar, si tú lo hubieses escrito, imagínense que está escrito y está archivado en algún lugar. Cuando yo saque un tomo de uno de los libros de lo que tú dijiste y yo dije en ese año, ¿cuáles serían los títulos de los capítulos? ¿Dónde andaría la temática principal de tu conversación? El tono de tu conversación, ¿dónde estaría? Es muy importante que nosotros pensemos en que las palabras dicen mucho de lo que nosotros somos. De ahí entonces la importancia de ser veraces.
Y Dios nos manda a ser veraces no por capricho, no por arbitrariedad. Recuerden que cada mandato de Dios emana de su carácter, de sus atributos. Cada mandato de Dios no es solamente para ordenar nuestras vidas, es porque la realidad material debería idealmente ser un reflejo de la realidad espiritual que es Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza, correcto. Y como imagen y semejanza de Dios, en condiciones ideales yo debería ser un reflejo de lo que Dios es. Cuando Dios me pide ser veraz, Dios no lo hace, bueno, para que no se digan mentiras los unos a los otros, porque eso no está bien. No, es que Él es veraz. Es que Dios murió por la verdad, mandó a su Hijo a morir por la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Por cuál verdad murió Cristo? Por la verdad de que hay un Dios santo y nosotros somos pecadores, y esa verdad hizo que Cristo muriera. Dios no podía tomar la verdad de su santidad y la verdad de nuestro pecado y decir, la voy a ignorar. Él tenía que morir por esa verdad. Había que hacer un sacrificio reconciliador, redentor, en favor de seres pecadores que éramos nosotros. Por la verdad murió Cristo, ciertamente. Entonces este mandato a ser veraz, la importancia de ser veraz no solamente descansa en todo lo que hemos visto en el libro de Santiago y las cosas que se nos mandan y que es un reflejo de nuestro corazón. No, es que Dios es veraz. Y yo estoy llamado a reflejar lo que Dios es. Y luego de entonces de hablarnos de esta importancia de ser veraces, Santiago nos habla del mandato a ser veraces. Fíjense ahora la segunda parte del versículo y sobre todo, hermanos míos, hablé de la importancia, sobre todo la importancia de lo que él ha dicho. Ahora viene el mandato: no juréis ni por el cielo ni por la tierra ni con ningún otro juramento. Antes bien, vuestro sí, sí y vuestro no. Antes bien, sea vuestro sí, sí y vuestro no, no, para que no caigáis bajo juicio. Es un solo mandato que tiene dos caras. Hay una prohibición a no jurar y hay un estímulo a que tu sí sea sí y mi sí, nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Hay mucha gente que ha tomado este mandato como literal. No se puede jurar. No sé si ustedes crecieron en República Dominicana, yo me imagino que en otros países también, hispanoamericanos, jurar es malo, es pecaminoso, es violenta la ley de Dios, porque en algún lugar pues mucha gente entiende que la Biblia establece que no se debe jurar. Y hay pasajes que pudieran dar a entender que no debemos jurar, como este. No juréis. Si lo dejamos ahí, no podemos jurar. Pero dice, coma, ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Entonces hay un tipo de juramento al que Santiago se opone. Nosotros sabemos que la Biblia no prohíbe el juramento. El juramento no es más que un testimonio que yo doy de que mi palabra o una promesa que yo hago se va a cumplir. Y yo llamo a Dios como testigo para garantizar que eso es así. Los juramentos, los conjuros salen o son necesarios por la mentira que hay en el mundo. Cuando una persona se para en un juzgado y dice, usted jura decir la verdad, toda la verdad, nada más que la verdad. ¿Cómo que dice el juramento? La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Sí, lo juro. Okay, ¿por qué hay que hacer eso? Es una forma de obligar y amarrar la conciencia de la persona que usted está bajo juramento. En otras palabras, no puedo decir mentira. ¿Verdad? Si no existiese la mentira, el juramento no fuese necesario. Esa es la razón por la que Santiago dice que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Si entre nosotros hay veracidad, yo no debería tener que jurar. La necesidad del juramento es debido a la mentira en el mundo, ¿correcto? A veces nosotros, los dominicanos, para hacernos más creíbles, tenemos juramentos, ¿verdad? Culturales. Por mi madrecita santísima. Mira, y hemos matado a la mamacita como 10 veces. No tenemos un juramento, ¿eh? Eso es lo máximo. O sea, por mi madre. ¿Por qué tenemos que hacer uso del juramento? Para ser más creíbles.
si no hubiese falsedad en el mundo, el juramento no fuese necesario. ¿Me están entendiendo ahora? Entonces, ¿qué es lo que es Santiago? Fíjense, en la Biblia hay muchos ejemplos. Abraham juró, Josué juró, David juró, Pablo juró en Hechos 18:8. Dios juró varias veces. Dios mandó a gente a jurar. Siempre se juraba por el nombre de Dios. Pero de hecho, no solamente eso, sino que Dios les dice en Números 30 a su pueblo: oye, el juramento que ustedes hagan, cúmplanlo. Cumplan el juramento. Un voto que ustedes me hagan a mí, cumplan ese voto. Es mejor que no lo hagas si no lo vas a cumplir, dice Dios. Es mejor que no lo hagas si no lo vas a cumplir. Entonces, fíjense que Santiago entonces no prohíbe el jurar. Él prohíbe el no jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. ¿Por qué él hace uso de esto? ¿Por qué este tipo de juramento? Porque los judíos, en sus enseñanzas rabínicas, no es en las enseñanzas bíblicas, sino rabínicas, habían desarrollado la tradición de que habían dos tipos de juramento, lo cual hacía que el juramento no tuviese validez ya. Pero ellos decían: bueno, el juramento que tú haces por Dios, por el nombre de Dios, hay que cumplirlo. Entonces ellos desarrollaron otra capa de juramentos que mucha gente le hacía caso todavía, lamentablemente. No, te lo juro por el templo. Pero ellos no tenían la intención de cumplir su palabra. De hecho, ellos dejaron a Dios fuera de la ecuación, fuera del juramento, para no meterse en rojo con Dios. No, por el templo te lo juro, por el cielo te lo juro, por la tierra te lo juro, por mi casa, por mi mamacita te lo juro. Ellos desarrollaron otra capa de juramentos que ellos no tenían la intención de cumplir, sino que juraban por algo menos que Dios, porque precisamente ellos tenían pensado el incumplir ese juramento. Lo que Santiago está diciendo aquí: no juren por nada menos que Dios, porque al final lo que ustedes quieren es engañar al otro. Eso es lo que ustedes están buscando, engañar al otro. Y eso es lo que Santiago está tratando de evitar en la comunidad de los creyentes. Que tengamos una manera de hablar que promueva o que tenga detrás la falsedad, el engaño, ser capcioso, ser resbaloso, ser de doble sentir, de doble ánimo. Te digo una cosa pero estoy pensando otra. No me vengan con esos juramentos de que por el cielo ni por la tierra. Fíjense cómo lo dice Jesús en un pasaje muy parecido al de Santiago, en Mateo 5, 33 al 37. Dice: también habéis oído, esto es Jesús hablando, que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera. Y ahora agrega: ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco, negro, ni un solo cabello. Antes bien, sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Y lo que es más de esto procede del mal. Una vez más, si ustedes ponen los dos versículos, el de Santiago y el de Jesús, uno al lado de otro, tienen grandes similitudes. Jesús una vez más aquí dice: no juren con esta práctica capciosa y engañosa por el cielo, por el templo, por mi cabeza, te lo juro por mí mismo, cuando al final yo no tengo la intención de cumplir, porque no quiero que sean falsos, que cuando tú digas un sí, es sí, cuando es no, es no. Todo lo que tú añades es del mal. Y yo me pregunto, si ustedes no ven a veces en nosotros, imagínense que nosotros nos comprometemos a pagar algo, pero sucede que lo que nos comprometimos a pagar sube de precio la semana que viene. Ya yo me veo tentado a decirle a mi vendedor: mira, fulano, yo sé que yo hablé contigo que era tanto, pero tú sabes que el precio de eso ha subido, ha bajado. Entonces yo quiero negociar contigo. Usted dio su palabra. Que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no. Nosotros somos especialistas en buscar cláusulas. Todo lo demás procede del mal. Dice que tú estas cláusulas, le prometemos a nuestra esposa algo. Ponga usted, llene el blanco con lo que a usted le parezca, lo que a nosotros nos parezca. La esposa luego viene: fulano, pero mira, no vamos a hacer tal cosa. Sí, bueno, yo te dije eso, pero capciosos, somos engañosos, somos resbalosos a la hora de cumplir nuestra palabra, la palabra empeñada. Y vienen los peros. A veces firmamos un contrato, a veces llegamos a una transacción y cuando el otro nos exige o nos pide algo: sí, bueno, pero lo que pasa, cambiamos nuestra palabra, cambiamos nuestra decisión, somos falsos, engañosos, faltos de veracidad. Y eso es lo que Santiago está tratando de evitar. La palabra de Dios con relación a la mentira, hermanos, es altamente sensible con este tema.
Hay un pasaje que a mí siempre me ha llamado la atención, que está en Proverbios 6, donde Dios dice, el proverbista dice, el sabio dice lo siguiente: 6 cosas hay que odia el Señor y 7 son abominación para Él: ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Aunque no voy a analizar en detalle ese pasaje, él hace una lista de 7 cosas que son de especial desagrado para Dios. A Dios le desagrada todo pecado, pero por alguna razón esta lista está en la palabra. Hay 7 cosas que son de especial y particular desagrado. De 7 hay 2 que están directamente relacionados con la mentira: lengua mentirosa y un testigo falso que dice mentiras. Y hay una tercera que muchos han relacionado con la mentira, que es el que siembra discordia entre hermanos, porque probablemente va y siembra la discordia con mentiras, con chismes y con falsedades. O sea que 3 cosas de 7 que a Dios le son abominación están relacionados con la mentira y la falsedad y el engaño y la intención de no ser veraces. Esto es un tema sensible para Dios. Por lo tanto, para Santiago, este es un tema vital, porque Santiago viene hablándonos a lo largo de 5 capítulos sobre la vivencia cristiana, sobre la práctica cristiana que honre a Dios, sobre ser hacedores de la palabra y no solamente oidores de la palabra. Y si hay algo que caracteriza esta palabra, es que esta palabra es veraz. Y si yo voy a ser un hacedor de esta palabra, yo tengo que comenzar con ser veraz en mis compromisos, en mis promesas, en lo que yo digo, en lo que yo cuento. Aún eso implique un costo para mí, aún cumplir mi palabra implique un sacrificio, yo debo estar dispuesto a cumplir ese sacrificio, porque la palabra ha sido empeñada, la palabra ha sido comprometida. Yo debo ser veraz. Ninguno de nosotros lo puede ser completamente, solo Cristo fue completamente veraz. Por eso necesitamos cada día recurrir a Él en ayuda de esas deficiencias de veracidad que nosotros tenemos, de esa tentación que constantemente tenemos de recurrir a la mentira para salvar nuestro pellejo, quedar bien, cuidar nuestra reputación o cualquier otra cosa que nosotros queremos hacer. Y ciertamente, hermanos, si hay algo que es vital, y yo creo que esto es la manera de entender todo esto y su impacto en nuestra vida diaria, es que la confianza que yo necesito para tener buenas relaciones se basa en la verdad. Si yo no soy capaz de generar confianza en mi esposa, en mis hijos, en mis empleados, en mis ovejas, yo no voy a tener buenas relaciones con nadie. Si yo soy un individuo al que no se le puede creer, que debe jurar antes de que alguien le crea, que debe poner una fianza, una garantía para que alguien le crea, yo no voy a tener buenas relaciones. Las relaciones humanas se basan en la confianza, y la confianza depende de qué tan veraz yo sea con el otro. Cuando comprometo mi palabra, aunque sea a un niño de 3 años al que le di mi palabra, yo debo cumplir mi palabra. Aunque eso no represente, aunque el no cumplirla no represente mayores costos, el solo hecho de yo haberme comprometido debe llevarme a mí a cumplir lo que yo dije. Así de sencillo. Nosotros mentimos y engañamos constantemente porque queremos salirnos con la nuestra. Hay diferentes tipos de mentiras que nosotros podemos hacer uso de ellas. La primera, las medias verdades. ¿Recuerdan el conjuro que se hace frente a las cortes, verdad? Usted dirá la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Okay, la segunda frase es toda la verdad. Porque hay cosas, bienvenida a la lluvia, hay cosas que nosotros callamos intencionalmente, y por haberlas callado intencionalmente se convierte en una falta de veracidad. Hay gente que dice, bueno, yo no dije mentira, yo no le dije mentira. No, pero no le dijiste toda la verdad. Tampoco. El esconder información intencionalmente es mentir. Es una falta de veracidad. Eso no solamente lo decimos nosotros los cristianos y la palabra de Dios. En el mundo secular,
El esconder información es mentir. Recientemente hay un caso en las cortes norteamericanas bueno, esta es una compañía que todo el mundo conoce, Facebook, ¿verdad? Facebook, ok. Facebook hizo una operación financiera y los que hicieron esa operación con ellos alegan que Facebook no le dijo todo lo que tenía que decirles de la compañía. No les mintió, le escondió información. Fíjense cómo la media verdad, el mundo secular, no el mundo cristiano, el mundo secular lo considera una falsedad, una falta de veracidad que muchas veces alguien lo hace porque tiene algún beneficio de retener parte de la verdad. Esa es una forma de nosotros no ser veraces. Otra forma son las mentiras de colores, las blancas, las grises. Oigan la contradicción que es esto. Una mentira que tiene una buena intención. Como que decirlo es una contradicción en sí mismo. Como una mentira, un engaño, tiene una buena intención. Es contradictorio. Pero nosotros estamos convencidos culturalmente que hay mentiras que son mejor que una verdad. Ay, no, es que no, imagínate si yo le digo eso, o sea, ¿cómo? Imposible, o sea, no. ¿Y cómo digo? No hay forma de que entendamos que la verdad sana, puede doler al principio, pero sana. La mentira no puede nunca construir. Es como cuando yo trato de tapar literalmente una filtración de agua con un masking tape, ¿verdad? Que le decimos aquí tape. Usted coge una filtración de agua y lo amarra con tape. Dele 10 minutos, que va a explotar más duro ahora. Yo no puedo tapar una filtración con una mentira. Solamente estoy posponiendo el problema. Tengo que ser veraz, aunque duela. Quizás tengo que buscar el momento apropiado. Quizás yo no estoy listo para decir la verdad en un momento específico. Quizás no conviene, quizás no es sabio. Proverbios dice, qué buena es la palabra dada a su tiempo. A veces es eso lo que sucede. Pues decidamos mejor decirle a esa persona, mira, hay algo que te tengo que decir, pero no estoy listo ahora para decírtelo. Pero te lo voy a decir. Pero no mentirle con el propósito de posponer la conversación, porque eso no construye. Eso destruye, es una mentira, ofende a Dios y daña al prójimo. Ese es otro tipo de falsedad que es muy recurrida. El otro tipo de falsedad que es muy recurrida es la exageración. Yo exagero las cosas, las pinto, las coloreo para que se vean mejor. Si soy un vendedor, mi producto solamente tiene virtudes. Soy el primero del país, el mejor del mundo, no requiere mantenimiento, usted lo compra y de por vida le estará sirviendo satisfactoriamente. Estoy exagerando un poco, ¿verdad? La exageración de nuestras virtudes, de las virtudes de mi iglesia, de las virtudes de un producto que yo tengo, la exageración para quedar bien, para que el otro piense bien de mí, para quedar bien frente a los otros, para que mi reputación mejore. Exagero las cosas, las pinto. Y la exageración es, ¿se acuerdan el juramento? La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Cuando yo exagero, eso es algo más que la verdad. Le añado, le pongo. Eso es parte de nuestra falsedad. A veces la mentira del silencio. Esto no es esconder solamente parte de la verdad. No hay algo que yo no quiero que se sepa de mí. Que yo no quiero que mi esposa sepa de mí, que mi amigo sepa de mí, que mi jefe sepa de mí, pero es algo que yo debo comunicar. Pero yo decido callar, pensando que el tiempo, ¿cómo es que dicen? El tiempo todo lo cura, pero bíblicamente el tiempo, en presencia de falsedad, todo lo inflama. Esa es la verdad. Pues sea cual sea la forma como yo soy falso, diciendo medias verdades, mentiras blancas, exagerando o callando cosas que yo debo callar, esto no debe ser parte de mí. Ese es el mandato, que vuestro sí
sea sí y vuestro no, no. Que cuando usted dice algo, usted está diciendo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Ese es el mandato de Santiago, ese es el mandato a ser veraces. Y luego de este mandato, entonces, en la tercera parte del versículo, él pasa a la motivación para ser veraces. Fíjense lo que dice. Él dice, sean veraces para que no caigáis bajo juicio. Ya él le dijo a los hermanos en el versículo 9 que no nos quejemos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque eso traería el juicio de Dios sobre nuestras vidas. Y nosotros los cristianos, con razón, sabemos, afirmamos y predicamos que los que están en Cristo Jesús no están condenados, no tienen condenación. Romanos 8:1. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación eterna, pero hay un juicio en el tribunal de Cristo. No para condenación, pero sí para recompensas. Ya hablamos eso la semana pasada. Recompensas hermosas, grandiosas, extraordinarias, como cantábamos, cosas que ni siquiera imaginamos, nos han sido prometidas, pero producto de nuestra falsedad, nuestro pecado, nuestra falta de integridad y santidad en esta vida, nosotros vamos a perder alguna de estas cosas. Yo lo ilustraba con el castigo que le ponemos a nuestros hijos a veces. La semana pasada lo ilustré de esta manera. No le ponemos un castigo doloroso, pero un castigo en el que ellos dejen de disfrutar cosas que ellos disfrutaban. Le quito un jueguito electrónico, le quito, no vas a ver muñequitos, no puede bajar al patio. Esas son las cosas que yo hago, por lo menos. Le quitamos algo bueno. Y créanme, eso duele. A mi hijo le duele. A veces es mejor y más efectivo hacer eso que darle una pela. Yo no sé por qué. Es más efectivo. Porque apelamos a su deseo, algo que él quiere y desea. Se abstiene de eso, le duele porque no puede disfrutar lo bueno que es tener eso. Bueno, en este caso, como yo decía la semana pasada, nosotros tenemos una dificultad en entender este juicio en el tribunal de Cristo a los creyentes, donde vamos a ser juzgados por nuestras obras, no para salvación, pero sí para recompensas. Nos resulta abstracto, pero es abstracto no porque es irreal, es abstracto porque no forma parte de esta realidad material, no lo palpamos, pero es real, es absolutamente real. Y hay cosas que Dios ha prometido que nos serán retenidas en función de nuestra integridad en esta tierra. Y ojalá nosotros comencemos a incorporar cada vez más esta realidad a nuestras vidas. Yo tengo que dar cuentas. Yo no solamente quiero ser salvo, yo quiero ser premiado por mi Señor. Salvo ya fui por los méritos de Cristo, pero yo quiero que Él me premie. Yo quiero que Él se agrade en mi vida. Yo quiero traer complacencia al corazón de mi Señor y que Él me ponga una corona. Pablo decía en 2 Timoteo 4, versículo 8, ya al final de su vida, yo estoy ya preparado para ser derramado como ofrenda de libación. El tiempo de mi partida ha llegado. He corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia que me pondrá el juez justo. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Una esperanza de premiación y de recompensa por la fidelidad en esta vida. Dios es tan bueno, tan lleno de gracia, que Él no solamente nos salva, Él nos premia por cosas que Él nos ayuda a hacer. Oigan eso. Yo quiero tener esas cosas. Por lo tanto, este juicio, para que no caiga bajo juicio, debe tener un peso en nosotros, en la medida que nosotros no queremos perder las recompensas de nuestro Señor. Y esa es la motivación que Santiago da para ser veraces. Entonces ya vimos la importancia, vimos ya el mandato, vimos ahora la motivación. Quiero concluir con esto, que creo que resume todo lo que he querido comunicar. William Barclay, en su comentario de Mateo 5:33, que es el texto que se parece al de Santiago en Mateo, de Jesús, dice lo siguiente: he aquí una gran verdad eterna. La vida no puede ser dividida en compartimientos, en algunos de los cuales Dios está envuelto y otros no. No puede haber un tipo de lenguaje en la iglesia y otro tipo en la fábrica o en la oficina. No puede haber un estándar de conducta en la iglesia y otro estándar en el mundo de los negocios. El hecho es que Dios no necesita ser invitado a ciertos departamentos de nuestra vida y mantenido fuera de otros.
Él está en todo lugar, a través de la vida y a través de toda actividad. Él escucha no solo las palabras que son habladas en su nombre, o las que juramos en su nombre. Él escucha todas las palabras. Y no puede haber tal cosa como una forma de hablar que deja a Dios fuera de la transacción. Ven, para que Dios no lo oiga. Eso no existe. Consideraríamos todas nuestras palabras como sagradas si recordáramos que ellas han sido dadas en la presencia misma de Dios. Y es ahí la motivación máxima para la veracidad de nuestras vidas. Quizás el otro no se entera, quizás tu hijo, tu esposa, tu jefe, tu cónyuge no se entera, pero Dios se entera de lo que tú dijiste y de tu incumplimiento y de tu intención de falsear. Seamos veraces porque vivimos en la presencia misma de Dios. Y al final Él nos juzgará. Así que ojalá ese sea el sentir de nosotros. El estímulo principal sea al final honrar a Dios con nuestras vidas y reflejar parte que es tan principal en su esencia. Un Dios de verdad, un espíritu de verdad, un hijo que se proclamó a sí mismo como la verdad. Y sea esa nuestra práctica diaria. Vamos a orar.